Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Santi García y hoy, junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos 7 días, esta semana el programa incluye la primera entrevista de 2022, en este caso con el escritor David Félix Fernández Díaz, quien nos presenta a Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2021. Además, al final de esta charla vamos a dar las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz en colaboración con la Fundación José Manuel Lara. Y antes de comenzar con la entrevista, un breve repaso de la figura de David Félix Fernández Díaz, quien es licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Hispánica. Hasta la fecha ha desempeñado su actividad científica y docente como profesor ayudante doctor en Estados Unidos. Ha impartido cursos de lengua y literatura española e hispanoamericana, historia y cultura de España y de Latinoamérica. Sus artículos han aparecido en Celestinesca, Romance Notes o Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, entre otras. Es autor del libro Hermógenes contra Thalía, Moratín en el Teatro Español, y ahora también ha presentado Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante. Tengo el placer de saludarle en los micrófonos de Europa Press Andalucía. Bueno, de entrada, muchísimas gracias a vosotros por prestar atención a un libro que ha salido publicado por una institución sevillana reconocidísima en todo el panorama nacional, y para mí eso es todo un honor estar aquí charlando con vosotros. Porque lo primero que te iba a preguntar es ¿qué supone recibir el Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía 2021 de la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara? Bueno, pues la verdad es que al principio supone una grandísima sorpresa. Eso de entrada, recuerdo cuando me llamó el editor de la Fundación, Ignacio Garmendia. Y uno, la verdad, que no está acostumbrado a este tipo de sorpresas ni de llamadas, evidentemente, una grandísima satisfacción por un trabajo que le he dedicado varios años, también hay que decirlo. Y en fin, uno ve que en cierta forma ha tenido una cierta... Exactamente, se ha valorado, ha tenido una cierta repercusión, y el hecho de que sea un jurado tan ilustre, el que haya emitido el veredicto, es realmente una satisfacción absoluta. O sea, quiero decir, y casi de no poder creer que uno ahora mismo en fin, sea recipiente de ese tipo de premios, ¿no? Porque me has dicho que es una investigación de varios años. ¿Cuánto tiempo te ha llevado terminar de escribir esta biografía? Recordemos que se llama Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante. Pues, a ver, esta biografía la empecé hace varios años y en un principio tenía... Los objetivos no eran... o sea, no eran escribir la biografía de Leandro Fernández de Moratín, sino era hacer una versión de un diario que él mantuvo durante su vida y del cual conservamos algunos fragmentos. Entonces, en principio era hacer una versión legible de ese diario, que es un diario un poco críptico, escrito en varios idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, la obra en sí me ha llevado más o menos unos 5 años aproximadamente escribir la primera, primero con ese proyecto que al final se desestimó cuando vi que, en fin, que saldría una obra quizás con poca repercusión. Quería, la verdad, presentar o hacer algo que tuviera más resonancia entre un público más amplio, y de ahí salió la biografía, que es la que ha salido ahora mismo publicada por la Fundación José Manuel Lara, y me ha llevado aproximadamente unos 5 años. Exactamente cómo recibías esos documentos, que entiendo que la labor de documentación es muy importante a la hora de hacer biografías. En visitas a bibliotecas, por supuesto, también luego en la universidad, la universidad en la cual trabajaba antes en Estados Unidos tenía un servicio de préstamo de documentos que era muy bueno, hay que decirlo, y entonces a la que tenía un ligerísimo interés o sospechaba que ese documento podía ser de interés para el libro, lo pedía, porque claro, a veces uno encuentra sorpresas en artículos, en documentos, en archivos, y en fin, y todo eso poco a poco iba configurando y me iba dando los datos que creo que eran necesarios para construir la biografía de este personaje.
Y en ese momento de construcción, ¿cuáles pueden ser tus momentos favoritos o cuáles has podido encontrar más interesantes, ¿no? A la hora de hablar de Leandro Fernández de Moratín. Bueno, yo creo que Leandro Fernández Moratín es un personaje, es una versión, dijéramos, muy humanizada de un periodo que tradicionalmente se ha visto a través de ese filtro de la razón, de gente muy sesuda, de muy intelectual, dijéramos a través de esos valores de la ilustración clásicos, ¿no? Y que se han repetido muy frecuentemente. Entonces, Leandro Fernández Moratín yo creo que presenta pues esa versión más humana, ¿no? De ese periodo, y los contrastes que ofrece su vida. Yo creo que es muy interesante el hecho de que él viva en una época que es de transición, una época de cambio. Recuérdese pues que él vive prácticamente, pues, él nace en 1760, entonces pues vive en esa segunda mitad del siglo evidentemente pues parte del siglo XIX. Y claro, es una época de transición, y el hecho de vivir en esa época yo creo que también pues él es un reflejo de esos cambios que la cultura española, pues la política, la historia, pues está experimentando en ese momento. Y bien, sus cartas, su diario, a través de esos documentos, pues tenemos pues lo que yo he denominado, y bueno, quiero decir, es una ventana insólita pues a sus creencias, a sus gustos, a sus anhelos, a sus esperanzas, a sus frustraciones. Y claro, es una versión, pues yo creo que muy humana de un personaje, pues eso, que vive entre siglos. Y en ese sentido, pues, a ver, satisfacciones más que nada, pues cuando uno encuentra pues algo que realmente pues iba persiguiendo, o sospechaba de algo y lo confirma con un documento. Creo que ese tipo de pequeños detalles sí que a veces pues produce mucha satisfacción, ¿no? Porque es un proyecto que uno pues acaba pues dedicándole muchas horas, pensando mucho en él, ¿no? Y entonces, pues claro, cada vez que uno pues da un pasito hacia adelante, pues realmente pues eso alegra mucho al investigador siempre. De ahí va el calificativo del ilustrado errante, creía entender, ¿no? Por lo que me estabas contando. Sí, es que, en principio el título era algo así como el dilema de un trasterrado. Moratín estuvo muchos años en el exilio, un exilio evidentemente forzado, y claro, y un exilio forzado pues evidentemente hace que veas pues con unos ciertos ojos aquel lugar, esas raíces que has dejado atrás, esas calles de tu infancia, de tu juventud, con unos ojos pues a veces un tanto nostálgicos, ¿no? Entonces, el hecho de que él, en fin, fuera pues un viajero casi casi de ese periodo, que evidentemente también se caracteriza por los muchos viajes que hicieron otros muchos ilustrados, y que él fuera en cierta forma salto de mata, a salto de mata en el sentido de no tener un proyecto fijo, determinado, tampoco por no ser una persona que perteneciera pues, a las altas esferas en fin, de la intelectualidad, pero que sí tuviera contacto con ellas. Por otra parte, el hecho de que fuera un poco, pues eso, es que no tuviera un rumbo fijo, un plan determinado, por llamarlo así, me hizo pues, cuando ya había ganado el premio, cuando me anunciaron que había ganado el premio, que lo repensara, y entonces en ese momento concluí que quizás la palabra errante era la que mejor definía la personalidad de Fernández de Moratín, ¿no? Una persona que va pues abriéndose caminos según las circunstancias, encontrándose muchos problemas y obstáculos a lo largo de su vida, y bueno, y por eso de errante me pareció que era pues apropiado para definir su vida. Y una pregunta a nivel personal, Sí, David. sí, sí. ¿Por qué esta figura histórica? ¿Por qué escribir sobre Leandro Fernández de Moratín? Bueno, en principio era porque, a ver, a mí, eh, a ver, literariamente hablando, me parece que hay figuras en nuestra tradición, en nuestra literatura española, superiores a Moratín. Y yo creo que eso lo discutiría muy poca gente. Literariamente, Moratín no es de mis predilectos, tampoco diría. Pero lo que sí me pareció interesante es que para la primera investigación que hice,
que era su teatro en esos 100 años que escogimos a partir del año de su muerte. Como ha publicado muy pocas obras, en concreto pues tiene 5 comedias únicamente, me era, dijéramos, muy manejable el hecho de buscar la influencia de esas 5 comedias en toda la tradición teatral española después de un siglo. Por eso, en cierta forma, el escoger a Moratín fue en parte una cuestión práctica, ¿no? Una cuestión práctica de partir de una cosa muy acotada, muy definida, muy personal de ese periodo, muy característica, y entonces ver cómo se manifestaba o qué influencia había dejado este autor en la literatura española. Por eso que Moratín, por eso escogí a Moratín, hubiera escogido, no sé, a otro, no sé, a Ramón de la Cruz o otro dramaturgo que me parece quizás más representativo hasta cierto punto, no de lo que es la cultura española, pero Moratín era, dijéramos, un personaje pues manejable, ¿no? Por llamarlo así. Pues David Fernández Díaz, autor de Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, muchísimas gracias por atendernos en Europa Press Andalucía. Te voy a dejar este espacio, un minutito, para que puedas dirigirte a los que están escuchando ahora mismo por hacerle una recomendación, ¿no? Para comprar el libro, para leerlo, para dejarle un huequito en sus estanterías, ¿no? Bueno, de entrada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, vuestra atención. Y bueno, sí que presentar pues a una figura que desde su ocupación pues como obrador, Moratín pues fue joyero de joven. Él, dijéramos, esta obra pues dibuja o esboza ese tránsito hasta codearse con las altas esferas ya en la madurez, ¿no? Entonces, Moratín un poco abarca esos dos mundos, ¿no? El mundo más popular, más costumbrista, más pintoresco, por llamarlo así, de su época, pero también, por otra parte, Moratín toca y se codea, ¿no? Con ese espectro social pues, de alto copete, tanto dentro como fuera de su Madrid natal, ¿no? Y por eso que en esta biografía pues, asistimos pues, a esa evolución de un personaje, de su pensamiento, de cómo ve a su Madrid, cómo ve a España en ese momento, qué es lo que piensa, dentro de ese ambiente ilustrado, y a partir de la documentación en la cual pues básicamente se sustenta la obra, pues en fin, se intenta pues plasmar esa realidad, esa experiencia que él vive en esos años, ¿no? 1760, 1828. Y Moratín, yo creo que se retrata a sí mismo, ¿no? A través de esos documentos, con lo que es elemento especulativo, que a veces es característico de otras biografías, en la cual pues tenemos ciertas lagunas, pues aquí en cierta parte, en cierta forma no tenemos esto, ¿no? Porque él mismo confiesa, él mismo dice, explica, registra en su documentación. Por lo tanto, es una vida yo creo que bastante auténtica y además muy, muy interesante, como el mismo Benito Pérez Galdós dijo, pues ya en el siglo XX, a principios del siglo XX. Pues con esta última reflexión nos despedimos ya. Muchísimas gracias, David, de verdad, por atendernos. Un abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de Europa Press. Muchísimas gracias a vosotros. Un muy cordial saludo desde Barcelona. ¿Te has quedado con las ganas de leer Leandro Fernández Moratín, el ilustrado errante? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. ¿Y cómo vamos a poder participar? Muy sencillo. Simplemente vamos a tener que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, @epeandalucía, y retuitear el tuit de hoy, del 27 de enero. Además, hay que seguir tanto a nuestra cuenta @epeandalucía como a la Fundación José Manuel Lara, @Fundación JM Lara. Tan sencillo, únicamente como eso. De entre todos los que van a cumplir estos requisitos, de aquí al próximo jueves vamos a sortear el título Leandro Fernández Moratín, el ilustrado errante, y aclarar que el sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Y comenzamos nuestro repaso informativo semanal. Ya se han iniciado las obras del Museo del Flamenco de Andalucía, un nuevo centro cultural de gestión y titularidad autonómica ubicado en Jerez de la Frontera y dedicado a conservar y difundir el arte jondo en todas sus dimensiones. Unas obras que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha visitado y que ha explicado que el Museo del Flamenco de Andalucía será un museo del siglo XXI. Asimismo, se ha mostrado convencida de que este edificio se convertirá en un revulsivo para Jerez y para la región. Escuchamos a la consejera. Se convertirá
convertirá en un centro indispensable para todo aquel que se sienta atraído por este maravilloso arte universal que es el flamenco, la expresión cultural más genuina de Andalucía y también la que más fielmente nos representa en el mundo. El Museo del Flamenco de Andalucía será un museo del siglo XXI para un arte que no tiene tiempo, pero que tendrá aquí su lugar en este gran museo del flamenco. Será este museo en Jerez uno de los territorios, y todo el mundo lo sabe, uno de los territorios fundamentales en el nacimiento y en el desarrollo del flamenco. Por tanto, el flamenco no se puede entender sin Jerez, ni Jerez se puede entender sin el flamenco, siendo un gran punto de referencia para conocer mucho y más sobre nuestro arte universal. Su misión va a ser conservar, difundir el flamenco en todas sus dimensiones: musical, artística, cultural, estética, sociológica, antropológica, económica y, por supuesto, también educativa. Los trabajos tienen un plazo de 23 meses y un coste de 6,8 millones de euros, confinanciados con presupuesto propio de la Consejería y con fondos FEDER de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz. Y seguimos el repaso informativo, esta vez en Granada, porque la ciudad va a acoger del 25 al 20 de marzo la 34ª edición de su Festival Internacional de Tango, el más antiguo del mundo, junto con el de la ciudad de Montevideo, con una programación que llenará de vida e ilusión las calles, plazas y rincones de la ciudad. Palabras del alcalde Francisco Cuenca, quien también ha valorado que el certamen internacional celebra este año una edición especial y muy emotiva, tras anunciar, durante la presentación de la misma, que el festival va a rendir un homenaje a la memoria de su precursor, el recientemente fallecido José Miguel Castillo Higueras. Así presentaba este festival su director, Horacio Rébola. El resto de las propuestas son propuestas de tango tradicional. Cuando digo tango tradicional no quiere decir tango lo antiguo, porque otro error es identificar el tango con el ayer. El tango es un género de hoy. Y entonces sí ocurre que en esas propuestas tradicionales hacen lo normal es que hagan un repertorio que transite prácticamente todo el siglo XX. Es decir, que hagan tangos de Gardel, de La Guardia Vieja, de la época de oro del tango, de Piazzolla, y el trayecto importante en la historia del tango que le llamamos post-Piazzolla porque no ha adquirido todavía un nombre propio desde los años 80 aquí. Con el Festival de Tango se consolida la apuesta por el maridaje musical de este género declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad con las otras dos grandes manifestaciones culturales universales como son el jazz y el flamenco, de la mano, en este último caso, de la cantante Martirio, que acompañada de Raúl Rodríguez clausurará el certamen en el Teatro Isabel la Católica. Siguiendo el repaso semanal, la Fundación Cajasol ha arrancado este nuevo año cultural con la inauguración hasta el próximo 6 de marzo de la exposición Picasso, Miró, Dalí, Conquistar los Sueños, una muestra que reúne una colección de obras gráficas de este excepcional trío creativo en la Sala Velázquez. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha explicado que esta relevante exposición es la mejor demostración del papel que quiere jugar la Fundación en la etapa de recuperación plena que debe ser durante el ejercicio de este año 2022. Así lo explicaba Antonio Pulido, presente en la propia exposición. Tenemos una magnífica exposición de 3 artistas españoles, 2 catalanes y un andaluz universal, como son Picasso, como son Miró y Dalí. Y todo eso acompañado con unas extraordinarias versos de Rafael Alberti, que ayudó y que tenía una gran admiración también, y eran grandes amigos Miró y él. Esta exposición ya está abierta al público en horario de 11 a 14 horas y de 5 a 8 de la tarde, de lunes a sábado, con entrada libre hasta completar aforo. El portavoz del Cabildo de la Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Bueto, después de que la Conferencia Episcopal Española haya entregado este lunes al Gobierno de la Nación un documento en el que se descarta la titularidad de la Iglesia Católica sobre unos 1000 bienes en toda España, entre los que no está la Mezquita Catedral de Córdoba, ha resaltado este martes que de esta forma ya queda totalmente claro que la Iglesia es el legítimo propietario de este templo, a la vez que ha recordado que inmatricular no significa adquirir propiedad, sino dar publicidad a una propiedad. Así lo expresó
expresaba el portavoz del Cabildo. En fin, pues sigamos caminando y volvemos como siempre, y esto es una prueba más, lo que ha ocurrido en estos días, de que la Iglesia siempre está dispuesta a una sana colaboración y por lo tanto a ser un modelo de transparencia. Y en este caso, el Cabildo Catedral de Córdoba y la Mezquita Catedral de Córdoba sí que lo es, una institución ejemplar en la transparencia. Jiménez Hueto reaccionaba así después de que la Conferencia Episcopal Española haya reconocido no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ya llegamos a nuestra agenda, por lo que os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Comenzamos en Sevilla porque la Sociedad Filatélica Sevillana expone en la oficina principal de correos de la capital andaluza, en la Avenida de la Constitución, una colección temática que reúne los sellos emitidos por las administraciones postales de varios países en relación con El Señor de los Anillos, con motivo de la conmemoración del 130 aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien. Hasta el 13 de febrero, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla prorroga la exposición Arquitecturas, la mirada nómada, del artista sevillano Daniel Bilbao. La muestra incluye más de un centenar de obras entre pinturas, dibujos y puntas de plata que Bilbao realiza entre 2013 y 2021, dedicadas a los grandes maestros de la arquitectura racionalista internacional de la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, en Córdoba, el Museo de Bellas Artes acoge una muestra representativa de la obra del pintor cordobés Antonio Bujalance. Se trata de 29 de los 32 dibujos que fueron donados en 2017 por el artista en la exposición Donación Antonio Bujalance entre la naturaleza y la poesía. La muestra estará disponible hasta el próximo 27 de marzo. Por último, recordar que el patio del Ayuntamiento de Granada acoge hasta el 31 de enero la exposición Astrónomas. La muestra ofrece un recorrido apasionante a través de 16 paneles expositivos por la trayectoria de casi 300 investigadoras relacionadas con 14 disciplinas de la astronomía y la astrofísica. Y disfrutad, os recordamos que el próximo jueves os ofreceremos una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.